Buenas noches con todos los participantes. El día de hoy, 23 de junio, arrancamos con una nueva ponencia llamada hernias. Para comenzar, esta ponencia ha sido organizada por CPA, CPDI y CEPRI. Y para esta ocasión estamos contando con Wilmer Alexander Guevara Tábara, que nos va a brindar este nuevo conocimiento a cada uno de nosotros. Para comenzar, mencionando que él es estudiante de Medicina Humana del tercer año y creador de contenido del canal El Doc Papu. Así que le damos la bienvenida, le agradecemos por su presencia el día de hoy y bueno, le doy pase para que pueda impartir su conocimiento. Muchas gracias, Alonso. Pues sí, ¿me dan un minuto, por favor? Sí, se logra ver. Claro que sí se logra ver. ¿Se ve completo o hay alguna No, no, distracción? no está en pantalla completa todavía. No, vaya. Ahora sí. Sigue igual. Tendría que compartir toda la pantalla para hacer esto de proyectar en pantalla completa. Ok. Ahora sí se puede ver. Que se ve, pero no está en pantalla completa todavía, Doc. Al momento de seleccionar en presentar ahora, coloque donde dice tu pantalla completa y ahí selecciona la pantalla para poder visualizarlo en pantalla grande. Ujú. Ya, creo que sí. Ahora sí está perfecto. Pues bien, vamos a empezar con este tema muy bonito también y es sobre el tema de las hernias abdominales. Ya, tenemos aquí esta imagen representativa de las hernias. Tenemos y bueno, me voy a presentar, soy estudiante de medicina de tercer año y mi nombre es Wilmer Alexander Guevara Tábara. Pues aquí vamos a empezar con esta ponencia. Primero vamos a recordar un poco de la anatomía abdominal, la cual se va a dividir en 9 capas
O sea, la pared abdominal va a tener 9 capas, por lo tanto va a estar conformada por estas 9, ¿no? Por la piel, tejido celular subcutáneo, la cual va a estar compuesta o va a tener como va a estar compuesta por las fascias de Camper, que va a ser la fascia superficial, la cual va a contener más grasa subcutánea, y la fascia de Scarpa, que va a ser más profunda, la cual va a tener más tejido fibroso. Luego también tenemos la fascia superficial, el músculo oblicuo externo o mayor y el músculo oblicuo interno o menor. También tenemos el músculo transverso a la fascia endoabdominal o transversal, y también tenemos el tejido adiposo y areolar, extraperitoneal o preperitoneal. Y como final, la capa final, tenemos al peritoneo. Y también tenemos aquí en esta imagen, ¿no? El cordón espermático, los músculos rectos del abdomen, que son este músculo de la pared o de la cara anterior del abdomen, ¿no? Y también tenemos las venas y la arteria epigástrica inferiores, el anillo abdominal interno y el anillo inguinal subcutáneo. Que más adelante esto va a ser importante para este tema, que son las hernias. Vamos a recordar también los músculos abdominales. En la cara anterior tenemos los rectos del abdomen, ¿no? Que serían los coquitos, ¿no? que se ven en las personas musculosas, ¿no? Que hacen sus abdominales. Tenemos en la cara anterior o ventral estos dos músculos, ¿no? En el recto del abdomen, el cual tiene su origen en la parte inferior del cuerpo del pubis, entre la espina y la sínfisis del pubis. Y su inserción va a estar compuesta por 3 lengüetas, o como los cinturones, ¿no? Tenemos la lengüeta lateral o externa, ¿no? Que se va a insertar en el borde inferior del quinto cartílago costal. Vamos a contar desde el quinto cartílago hasta el séptimo cartílago costal. Tenemos la lengüeta lateral, como ya dije, que se va a insertar en el borde inferior del quinto cartílago costal. La lengüeta la media se va a insertar o va a estar en el borde inferior del sexto cartílago costal. La lengüeta medial, que va a estar insertada en el borde inferior del séptimo cartílago costal hasta la apófisis sifoides del esternón. Y tenemos este NA, que le he puesto como N de nervio y A de arteria. El nervio, en este caso, va a ser los nervios torácicos del sexto al doceavo, y las arterias van a ser las epigástricas superiores e inferiores, que van a estar hacia arriba e inferiormente. Y su función, para hacerlo un poquito más fácil, ¿no? Si los músculos posteriores o dorsales, ¿no? Van a ser los que nos van a ayudar a erectar la columna, por lo tanto, su cara opuesta serían los músculos, en este caso, los rectos abdominales. Lo opuesto a la extensión será la flexión. Entonces va a ser que su función es flexionar el tronco y comprimir y proporcionar soporte a las estructuras abdominales. También tenemos a los músculos piramidales, ¿no? Que son dos, justamente tienen forma de pirámide, ¿no? De aquí también su nombre, y se va a originar en el cuerpo del pubis y se va a insertar en la línea alba en el canal lateral. Esta línea alba va a estar formada por estas dos fascias de los dos músculos rectos del abdomen. Y su inervación va a estar dada por el 12º nervio torácico, el hilio hipogástrico e hilio inguinal, por su ubicación también, ¿no? Porque está cerca en la región pubiana. Y la arteria va a ser la epigástrica inferior. Y su función
va a ser tensar la línea alba. También tenemos aquí en la cara anterolateral ahora, ya pasamos al lado lateral, al músculo oblicuo externo, que va a ser uno de los más grandes o más prominentes, se podría decir, ¿no? Que se puede evidenciar, ¿no? Tenemos su origen en de la quinta a la doceava, en los bordes de la quinta a la doceava, en el borde inferior de las costillas de la quinta a la doceava. ¿Sí? Y se va a insertar en la cresta ilíaca anterosuperior, en la mitad anterior de la cresta ilíaca, también en la cresta del pubis y el tubérculo del pubis y la línea alba. Su inervación va a estar dada por los nervios séptimo al doceavo torácico. Su irrigación va a estar dada por la arteria intercostales posterior inferior, la arteria subcostal, ¿no? Debajo de las costillas, la circunfleja ilíaca profunda, las epigástricas superiores e inferiores. Y su función también va a ser flexionar el abdomen, ¿no? Pero como está en el sentido lateral, por lo tanto va a realizar la lateralización y va a rotar el tronco. También tenemos que esas aponeurosis forman el ligamento inguinal o de Pupar, también el anillo inguinal superior. Perdón, el anillo inguinal superficial que tenemos acá en esta imagen, ¿no? Que se puede observar. También tenemos que el ligamento lagunar o de Gimbernat son fibras de la aponeurosis del músculo oblicuo externo que se reflejan hacia el pubis antes de llegar al tubérculo del pubis. También tenemos el músculo oblicuo interno, que sería posterior al músculo oblicuo externo. Este va a tener su origen en la fascia toracolumbar y en la cresta ilíaca y en el ligamento inguinal, como podemos observar en esta imagen, ¿no? Y sus inserciones van a ser en el borde inferior de la décima a la duodécima costilla, en los cartílagos costales adyacentes, en la línea alba y en el pecten del pubis. La inervación va a estar dada por del séptimo al doceavo torácico, nervios torácicos, el nervio ilio hipogástrico, la arteria también intercostales posterior inferior, la arteria subcostal, la circunfleja ilíaca profunda y la epigástrica superior e inferior. Y su función va a ser igual a la de los músculos anterolaterales, ¿no? Que va a ser la flexión y la lateralización y rotación del tronco. Tenemos que estas dos aponeurosis, la primera va a pasar por delante y la otra va a pasar por detrás del músculo recto del abdomen. Entonces tenemos que la fascia, la aponeurosis posterior, va a pasar por debajo de la décima costilla y se va a fusionar con la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, que vamos a ver más adelante. En la siguiente diapositiva el músculo transverso y va a terminar en la línea alba. Y esta aponeurosis, la segunda aponeurosis, que va a ser la anterior, se va a fusionar con la aponeurosis del músculo oblicuo externo y va a terminar con la precedente, con la línea alba. Y ahora vamos a tener el músculo transverso, por su nombre, ¿no? Que va a ser transverso, que va a ir de forma más horizontal. Por lo tanto, su origen va a ser en la fascia toracolumbar, en el labio interno de la cresta ilíaca, en el tercio lateral del ligamento inguinal, en los cartílagos costales de las 6 últimas costillas. Y su inserción va a ser en la aponeurosis que termina en la línea media, en la línea alba, y también en la cresta del pubis y la línea pectínea. Tenemos una inervación de los nervios espinales torácicos del octavo al doceavo, y los nervios ilio hipogástrico y el nervio ilioinguinal.
y su acción va a ser comprimir el contenido del abdomen. Contracción del músculo transverso va a producir la comprensión de las vísceras abdominales contra la columna vertebral y tiene un importante papel durante el vómito, la micción, la defecación y el parto, ¿no? Lo que va a hacer esta acción de comprimir. Y la unión de la aponeurisis del músculo oblicuo interno con la del músculo transverso van a formar la hoz inguinal, que vamos a ver más adelante en otra imagen, y que van a formar el tendón conjunto, cual se va a insertar en el pubis y lateral al recto del abdomen. Pues antes de entrar a las hernias, ¿no? Tenemos que recordar también acá un poco de, bueno, esta es una vista posterior del abdomen, ¿no? Si hacemos un corte coronario, ¿no? Podemos observar como o sea, de adentro hacia afuera, pero en este caso quitamos los intestinos, ¿no? Y tenemos solamente las fascias y de vista anterior observamos los músculos rectos del abdomen y los músculos anterolaterales, ¿no? Que les había explicado, y también todas las capas del abdomen. Bueno, aquí para recalcar en esta imagen el triángulo de Hasselbalch, que lo tenemos aquí, y sus delimitaciones van a ser en la parte inferior, el ligamento inguinal. En la cara medial tenemos al músculo recto del abdomen, como se puede observar acá en esta imagen, y en la pared lateral tenemos a las venas y la arteria epigástrica inferior. Y el suelo o la pared posterior tenemos aquí a la fascia transversalis o fascia transversal. Y también tenemos esta imagen para mostrarles, ¿no?, cómo son las divisiones o cómo son las capas de la pared abdominal. Y tenemos aquí primero en la más superficial, ¿no? Tenemos a los rectos del abdomen, ¿no?, que serían estos dos. La línea alba, que podemos reconocerla acá. Tenemos al músculo oblicuo externo del abdomen. Y si cortamos, troponeurosis, tenemos aquí al músculo oblicuo interno. Cortándolo, tenemos el músculo transverso. Y acá tenemos por debajo al anillo inguinal profundo, que va a ser importante también, y al anillo inguinal superficial, que va a ser más importante adelante, ¿no?, cuando habla de la clasificación de las hernias. Y aquí tenemos la fascia transversal dentro del triángulo inguinal. Como les decía, ¿no?, acá la hoz inguinal, que va a formar el tendón conjunto, ¿no? Y acá también tenemos el ligamento reflejo, que se va a formar, ¿no?, del ligamento inguinal con el músculo oblicuo interno. Y pues también hacerles recordar aquí, ¿no?, el contenido del contenido del pubis, ¿no?, de donde va a pasar. Tenemos aquí la arteria femoral, la vena femoral y este ganglio de Cloquet. Bueno, aquí también hacerles recordar, ¿no?, en esta otra imagen, ¿no?, tenemos aquí el anillo inguinal superficial, donde va a ser importante, ¿no?, para también el tema de las hernias, que les voy a explicar más adelante. Y la localización del anillo inguinal profundo, ¿no?, porque se den cuenta que el anillo inguinal profundo con el anillo inguinal superficial están en forma o tienen un trayecto oblicuo. También tenemos aquí al tubérculo del pubis, el ligamento inguinal, ¿no?, el conducto femoral, que también va a ser importante para este tipo de hernias, en este caso las hernias femorales.
Ya bueno, entrando ahora al tema de las hernias, ¿qué es una hernia? ¿No? Nos preguntamos, ¿qué es una hernia? Hernia viene de la palabra en latín que significa rotura. Por lo tanto, esta es una protrusión o una exteriorización que va a ir hacia afuera, anómala de un órgano o tejido a través de un defecto fijado en algunas de las paredes circundantes, en este caso de la fascia transversal, de la pared posterior, ¿no? de la pared abdominal. Y va a aparecer con más frecuencia en la pared abdominal, en la región y frecuentemente en la región inguinal, ¿no? Como podemos observar aquí en esta imagen, ¿no? Para darles una idea, para posteriormente explicar sobre esta clasificación de las hernias. Bueno, aquí también recordar la estructura anatómica de una hernia, ¿no? ¿Qué es lo que va a contener? Imagínense un sombrero, ¿no? Un sombrero que tiene su base, acá tiene su copita, ¿no? O su saco. Entonces aquí tenemos el intestino, este órgano, y ¿qué va a contener esta hernia? Va a tener envoltura del saco herniario y va a tener el contenido. En este caso va a ser el intestino delgado. Va a tener su saco, su anillo también, que sería esta abertura, el contenido y el saco, o los tejidos, ¿no? O las fascias que va a contener a este órgano. Y también tenemos acá también según su clasificación, si son reductibles o irreductibles. Bueno, más adelante en la siguiente diapositiva creo que es, para explicarles sobre eso. Ahora, ¿cómo se produce una hernia? Sabemos que las hernias abdominales ocurren cuando la aponeurosis y la fascia no están cubiertas por músculo estriado. Que va a haber una anomalía en esto, ¿no? Entonces suelen aparecer en las regiones inguinales, femorales y umbilicales. Estas son las más frecuentes, también en la línea alba, en la parte inferior de la línea semilunar y las zonas de incisión previa, que serían las hernias incisionales. Tenemos el cuello o la puerta herniaria se sitúa en la capa músculo-aponeurótica más interna, donde el saco herniario está revestido por peritoneo y sobresale del cuello. Repasando, tenemos aquí el intestino delgado, ¿no? En este caso las capas del abdomen, tenemos la piel, la grasa, y esto tenemos aquí, que sería estar recubierto por peritoneo. Acá el saco de la hernia sería el peritoneo, ¿no? Lo que le está recubriendo. Y el contenido, que tenemos que en este caso sería el intestino delgado. ¿Y por dónde va a salir? En este caso va a salir por el ligamento, por el anillo inguinal. Características de las hernias. Si son reductibles, como ya había mostrado en una imagen, o sea, cuando su contenido se puede reponer, se puede empujar, ¿no? Si uno empuja ese contenido, esa protrusión, entonces puede volver a entrar a su cavidad. A eso se refiere a reductible. Pero si es irreductible, es lo contrario, ¿no? Entonces que no puede volver a la cavidad, haciendo un esfuerzo en el sentido de usar el dedo, ¿no? Y meter hacia la cavidad el contenido de la hernia. Y también si es estrangulada. No sé si se acuerdan de los Simpsons, cuando el papá le agarra a su hijo del cuello, más o menos a eso se refiere, a estrangular. Entonces no va a mostrar una perfusión sanguínea suficiente y constituye una complicación grave y potencialmente mortal. Esta característica de la hernia estrangulada se muestra en hernias grandes, y cuando la puerta pequeña, cuando el anillo es pequeño o cuando su puerta es pequeña y esta obstruye la perfusión. Pero tenemos aquí esta imagen que es importante, como ya les había dicho, que la fascia transversal se une a los fascículos musculares y aponeuróticos en una capa continua y refuerza las zonas débiles,
donde escasean las fibras aponeuróticas. Entonces, esta capa responde de la integridad estructural de la pared abdominal. Y por lo tanto, tenemos que las hernias obedecen por definición a un defecto de la fascia transversal. O sea, esta fascia transversal que se puede observar aquí en esta imagen, ¿no? En esta, que sería todo esto, y abajo, o en este caso de la imagen anterior, anterior a la fascia transversal tenemos a la lámina posterior del músculo, de la vaina del músculo recto del abdomen. Entonces va a ser por defecto, o sea, una hernia se va a caracterizar siempre, esto sí está recalcado, por un defecto de la fascia transversal. Tenemos clasificación de las hernias, ¿no? Se va a clasificar como externa, interna o intraparietal. Va a ser externa cuando va a protruir o se va a exteriorizar a través de todas las capas de la pared abdominal. Si es interna, se constituye o consiste en la protrusión del intestino a través de un defecto de la cavidad peritoneal. Y si es intraparietal, el saco herniario está contenido dentro de la capa musculoponeurótica de la pared abdominal. En el tipo de las hernias abdominales tenemos, primero que recordar el triángulo de Hasselbalch, es este, que les había dicho anteriormente, pero este le estamos viendo en una cara anterior, ¿no? Del abdomen. Tenemos, como ya les había dicho, en la base de ese triángulo al ligamento inguinal o de Pupar. En la cara medial tenemos al músculo recto del abdomen. En la cara lateral o más externa a los vasos epigástricos, que serían la vena y la arteria epigástricos inferiores, ¿no? Y también tenemos aquí al anillo inguinal externo o superficial y el anillo inguinal interno o profundo. Entonces tenemos a las hernias inguinales. Por esta clasificación se van a clasificar en inguinales. Más adelante voy a hablar de los otros tipos de hernias, pero primero empezamos a hablar con las inguinales, que son las más frecuentes, que se van a dividir en dos, en las directas y en las indirectas. En las directas tenemos que, directo porque es algo más breve, más conciso, ¿no? Como los hombres, ¿no? Que somos más directos. Entonces, el saco de la hernia inguinal directa sobresale hacia afuera y hacia adelante y se sitúa medial al anillo inguinal interno que tenemos acá y de los vasos epigástricos inferiores. Y si es indirecto, o sea que es algo, ¿no? como cuando las mujeres nos lanzan indirectas, ¿no? Entonces tenemos que el saco de la hernia inguinal indirecta atraviesa oblicuamente, o sea que va a ir como una indirecta, ¿no? A veces no entendemos los hombres las indirectas porque van de aquí para allá. Entonces esta hernia inguinal indirecta va a ser de forma oblicua, ¿no? Entonces va a atravesar el anillo inguinal interno para luego pasar al anillo inguinal externo y este puede acabar en el escroto, ¿no? Por donde está el músculo cremaster. Entonces también se va a conocer una característica, ¿no? De ese tipo de hernias inguinales. Si es que se produce una hernia en pantalón, o sea, una hernia en pantalón va a ser cuando va a existir el tanto tipo directo como indirecto de las hernias umbilicales, que lo tenemos acá. Tipo de pantalón, cuando va a haber los dos tipos de hernias, tanto inguinal directa como indirecta. Tenemos que la hernia inguinal está asociada a los defectos de la pared abdominal, como yo les había dicho anteriormente, ¿no? Que una hernia se va a caracterizar por el defecto de la fascia transversal. Entonces va a haber un aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, en las diálisis peritoneales, en los shunts
en las ascitis, en las enfermedades crónicas respiratorias, en enfermedades de tejido conectivo, por ejemplo el de Ehlers-Danlos, en las anomalías del tracto genitourinario, como en los genitales ambiguos, hipospadias, extrofias vesicales y la criptorquidia. Por ejemplo, este es un tipo de hernia inguinal directa, ¿no? Que ya les había dicho, va a atravesar todo este, si se dibuja acá el anillo, el triángulo de Hasselbalch, la hernia inguinal directa se va a caracterizar porque es más directo, ¿no? Entonces va a atravesar la cavidad peritoneal, las fascias transversales, y va a salir por del anillo inguinal profundo. Y la indirecta, que va a atravesar los dos anillos, tanto el anillo inguinal profundo como el superficial o externo. Y se puede observar aquí de esta forma, de forma oblicua. Tenemos diagnósticos también diferenciales de las masas inguinales y escrotales. Puede ser una hernia inguinal, pero también se puede confundir con un hidrocele, un varicocele, testículo ectópico, epidimitis, torsión testicular, un lipoma, ¿no? Un hematoma también, un quiste sebáceo, un linfoma, una neoplasia metastásica, una hernia femoral, también se puede confundir con una hernia inguinal, un linfoma adenopatía femoral y también un aneurisma o pseudoaneurisma de la arteria femoral. También tenemos una clasificación de News de las hernias inguinales, también es importante. Si es de tipo 1, este va a ser la hernia inguinal indirecta, donde es de forma oblicua, ¿no? Como ya la habíamos visto. Viene del anillo inguinal interno, que es la hernia, por ejemplo, la hernia pediátrica. Si es de tipo 2, es la hernia inguinal indirecta también, pero en este caso el anillo inguinal interno va a estar dilatado, pero la pared inguinal posterior va a estar intacta. Por lo tanto, no va a haber desplazamientos de los vasos epigástricos inferiores profundos. El tipo 3, ¿no? Va a haber un defecto de la pared posterior. En este caso se va a diferenciar, se va a clasificar en hernia inguinal directa, la hernia inguinal indirecta, cuando el anillo inguinal interno va a estar dilatado y también va a comprimir medialmente o destruir la fascia transversal del triángulo de Hasselbalch. Por ejemplo, en la hernia escrotal masiva, también por desplazamiento o en pantalón, y la hernia femoral también. Y la tipo 4 va a ser la hernia recurrente, que se puede clasificar en directa, indirecta en la femoral o combinada también, ¿no? También tenemos ahora las hernias femorales, que se puede confundir, ¿no?, con las hernias inguinales, pero en este caso se va a diferenciar porque van a pasar a través del conducto femoral. ¿Qué tenemos aquí, no? El anillo crudal, tenemos la cintilla hilopectínea, el ligamento de Cooper, que va a estar aquí en esa zona, ¿no?, del músculo pectíneo inferior, perdón, va a estar superior, el ligamento de Cooper va a estar superior al músculo pectíneo o también al pecten del pubis, ¿no?, también llamado así ligamento de Cooper o pectíneo, porque está debajo del pecten del pubis. También tenemos aquí el ligamento de Gimbernat y la cintilla hilopubiana. Aquí tenemos con los músculos, ¿no? El músculo pectíneo, el músculo ilíaco. Lo importante sería esto, ¿no? El conducto, el canal femoral, que tenemos aquí de color amarillo, que va a estar a su lado externo o lateral, donde va a estar la vena y la arteria femoral. A su lado medial tenemos al ligamento lagunar. En la parte inferior tenemos el músculo pectíneo. Y a la parte o cara o borde superior tenemos al ligamento inguinal.
que serían estas las reparaciones del conducto femoral. Y aquí lo mismo, pero más clarito, se podría decir. El canal femoral, hacia arriba el ligamento inguinal, hacia el lado externo tenemos al van femoral, al lado medial tenemos a este ligamento, que sería el ligamento lacunar, y hacia abajo tenemos al músculo pectíneo. ¿Y qué va a hacer? Que va a producir una masa o abultamiento debajo del ligamento inguinal. Esta es una de sus características. Va a estar por debajo del ligamento inguinal, que es diferente a las hernias inguinales, ¿no? Que sí se pueden diferenciar, que van hacia arriba del ligamento inguinal. En este caso, las hernias femorales van a ir por debajo del ligamento inguinal. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo. Este es un tipo de hernia femoral donde va a estar el intestino herniado, ¿no? Tenemos esta protrusión. También tenemos a las hernias ventrales. Ya tenemos 3 tipos de hernias. Y algo que recalcar también aquí de las hernias femorales, que son las más propensas a estrangulaciones, ¿no? Porque si se dieron cuenta, el canal es más pequeño, por lo tanto el espacio va a ser más pequeño, y una de las características de las hernias es la estrangulación. Por lo tanto va a haber hipoxia, isquemia y una posible necrosis si es que no se trata a tiempo. También tenemos a las hernias ventrales, su propio nombre dice ventral, o sea anterior, en la pared abdominal. Entonces es una protrusión, o sea, una exteriorización del contenido, ¿no? En este caso del intestino, ¿no? A través de la aponeurosis de la pared abdominal anterior. Y por lo tanto es importante recalcar esta aponeurosis, ¿no? En la pared anterior tenemos aquí, como ya lo había dicho anteriormente, pero es importante recalcar, aquí en la pared posterior de la vaina del músculo recto del abdomen va a estar formada por la lámina posterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno, que podemos observar aquí, que es esta lámina posterior al músculo recto del abdomen. También tenemos una aponeurosis del músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen va a dar estas dos aponeurosis del músculo recto abdominal. Y si es en de la pared anterior, o sea, anteriormente aquí, que se puede observar, que es más visible, ¿no? Esta es aponeurosis. Tenemos la combinación de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, ¿no? Que está más externo, más superficial, y la lámina anterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno. Ya, esto va a ser importante para las hernias, para las hernias ventrales. Tenemos la extensión medial de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, va a formar la capa anterior de la vaina del recto del abdomen. Y por debajo de cada músculo recto se encuentra la capa posterior de la vaina del recto abdominal, que contribuye igualmente a la línea alba, o sea, a la formación de esta línea alba. Por lo tanto, ¿qué es la línea arqueada o de Douglas o la semilunar? ¿Por qué puse ese? Porque aquí va a ser también importante para la clasificación de estas hernias ventrales. Entonces la línea arqueada marca el punto por debajo del cual desaparece la vaina posterior del recto del abdomen. ¿Y cuál es la vaina posterior del recto del abdomen? Tenemos aquí formada por las dos aponeurosis, tanto del músculo oblicuo interno como del músculo transverso del abdomen. Y también los vasos epigástricos inferiores perforan el recto del abdomen. Aquí lo tenemos. Y acá está la línea arqueada, ¿no? Va a dividir tanto, va a haber una división tanto superior como inferior
Entonces, vamos a verlo más a detalle. Y también se va a localizar esta línea arqueada a 3 o 6 centímetros por debajo del ombligo. Por tanto, esto es importante y también va a marcar el punto, ¿no? Por debajo del cual desaparece la vaina posterior del recto abdominal. Y aquí tenemos, ¿no?, la sección por encima de la línea arqueada, o sea, por arriba. Perdón. Si se dieron cuenta, está por debajo del ombligo, entonces sería más o menos a esta distancia. Entonces, vamos a ver primero lo que está por encima y luego vamos a ver lo que está por debajo. Entonces, si está por encima, tenemos también las 9 capas de la pared abdominal, pero en este caso lo que se va a diferenciar es en el músculo oblicuo interno, que va a dar sus 2 láminas y va a formar su aponeurosis, pero en este caso del músculo oblicuo interno va a dar sus fascias, tanto anterior como posterior. Y el músculo transverso del abdomen también va a dar su fascia o su fascia o lámina a nivel posterior de la primera fascia posterior, que sea la fascia del músculo interno, del músculo oblicuo externo, del músculo oblicuo interno. Y lo que se va a diferenciar por debajo de la línea arqueada es que tanto el músculo oblicuo interno como el transverso van a dar sus 2 fascias para formar la aponeurosis, van a dar sus 2 fascias, tanto del músculo oblicuo interno como del transverso, a nivel anterior al músculo recto del abdomen. ¿Ya? Entonces, diferencias. Las fascias del músculo, por arriba de la línea arqueada, las fascias del músculo oblicuo interno van a dar dos fascias, tanto anterior como posterior, y del músculo transverso solamente va a dar posterior, y por debajo de la línea arqueada va a haber solamente 3 fascias, por lo tanto una sola aponeurosis anterior. Bueno, esto es lo que dije. Y entonces va a haber 3 clasificaciones de las hernias ventrales. Una vez ya que hemos repasado la anatomía ventral, entonces ahora vamos a clasificarlas en hernias umbilicales, epigástricas e incisionales. Umbilicales, fácil, ¿no?, de definir porque se van a protruir en el ombligo, ¿no? Entonces el ombligo está formado por el anillo umbilical de la línea alba y es un lugar frecuente de herniación. Entonces va a dar mayor protrusión. En el caso de los lactantes son congénitos y muy corrientes. El cierre es antes de los 2 años de vida. En los adultos son fundamentalmente adquiridas y se dan más en el sexo femenino. Se va a elevar la presión intraabdominal en el caso de las embarazadas y los pacientes con ascitis. Y es común en personas que muestran una única decusación aponeurótica en la línea media. También las epigástricas, que van a estar arriba, o mejor dicho, en el epigastrio, son 2 a 3 veces más frecuentes entre los varones y va a haber y va a estar entre la apófisis sifoides y el ombligo, ¿no? Esa va a ser su ubicación, entre la apófisis sifoides y el ombligo. Y suelen situarse en los 5 a 6 centímetros superiores al ombligo y se dan más entre las personas con una decusación aponeurótica simple, ¿no?, como las hernias umbilicales. Y las hernias incisionales o quirúrgicas, por su propio nombre que dicen, ¿no?, que es quirúrgico, porque va a ser causada por una operación, va a ser causada por un procedimiento postquirúrgico.
también llamadas a veces eventraciones, y se puede confundir, ¿no? Entonces pueden resultar las más frustrantes y difíciles de combatir, y obedecen a una tensión excesiva y cicatrización inadecuada de una incisión previa, a menudo asociada con infecciones del sitio quirúrgico, ¿no? Un ISO. Y esto va a ser también un poco dificultoso o un poco fastidioso más para el paciente. Igual también para nosotros, porque si sucede un ISO, una infección del sitio operatorio, tenemos que hacerle la curación diaria y para evitar una posible que aumente más la infección, ¿no? Y aquí tenemos las hernias, los tres tipos de hernias ventrales. Las umbilicales, como si se dan cuenta, es en el ombligo, en edad infante y preescolar. Tenemos las epigástricas, ¿no? Como bien se dice, que está entre la apófisis sifoides y el ombligo, más o menos a una distancia de 5 o 6 centímetros, ¿no? También tenemos este tipo otro de hernias, que es algo también infrecuente, que es la hernia de Spiegel y la hernia incisional, que se va a caracterizar, ¿no?, por una incisión o por un procedimiento postoperatorio, por donde se ha realizado, por ejemplo, ¿no?, una apendicitis, una apendicectomía, perdón, y por ahí también puede producirse una hernia, pero el tipo incisional, ¿no? Entonces, cuando el doctor pregunte, no, si es que el paciente entra por emergencia, ¿no? Pero se realizó una apendicectomía y, y refiere el paciente que ha notado un bulto, el paciente nos va a decir que es un bulto, no va a conocer el término de protrusión. Entonces nosotros al examen físico podemos decir que es una protrusión, y si ya realizar una apendicectomía, entonces es un tipo de hernia incisional o quirúrgica. También tenemos dos de las herramientas más populares para la clasificación de las hernias ventrales. Se han generado a partir de la opinión de expertos, ¿no? Tenemos la escala de gradación ventral de la Hernia Working Group y el sistema de la European Hernia Society, ¿no? Entonces, la primera emplea las comorbilidades del paciente y la clase de hernia para predecir el riesgo, y la segunda valora la anchura de la hernia y su localización. Tenemos aquí en esta primera tabla el sistema de estadificación de las hernias incisionales. Si es de tipo 1, entonces de bajo riesgo. Perdón, el tipo de riesgo va a ser bajo de recurrencia, por lo tanto bajo de la frecuencia de aparición en el sitio quirúrgico. Entonces es menor de 10 centímetros. El contenido va a ser, claro, el contenido con el saco, ya habíamos visto, va a ser menor de 10 centímetros y va a ser una herida tipo limpia, ¿no? Entonces en el tipo 2, el riesgo es moderado de recurrencia y moderado a la aparición en el sitio quirúrgico. Va a ser menor también de 10 centímetros, de 10 a 20 centímetros, y va a ser tipo limpia o contaminada la herida. O si es contaminada, entonces se ha dado un ISO, una infección del sitio operatorio. En el tipo 3, el tipo de riesgo va a ser alto de recurrencia, alto de aparición del sitio quirúrgico. Entonces va a ser mayor o igual a 10 centímetros, va a ser una herida contaminada, ¿no? Entonces en la operación hubo alguna contaminación, y puede ser también mayor o igual a 20 centímetros. Y también tenemos aquí en esta siguiente tabla la frecuencia de aparición en el sitio quirúrgico y su recurrencia. En el caso del tipo 1, su recurrencia en el sitio operatorio va a ser del 10%, y su frecuencia va a ser también del 10%. En el tipo 2 va a ser del 20% en el sitio quirúrgico, y la frecuencia va a ser del 15%, ¿no? O sea, las veces que se puede dar en los pacientes. En el tipo 3, su frecuencia en el sitio operatorio va a ser del 42%,
y su frecuencia de recurrencia, cuántos pacientes este, cuántos pacientes han tenido este tipo 3, un 26%. Tenemos la hernia epigástrica y también las hernias umbilicales. Bueno, estas son características, ¿no?, de este tipo de las hernias, de estas dos hernias, ¿no? Las hernias epigástricas y las umbilicales. En la epigástrica, su característica va a ser también de garbanzo, si se puede notar acá, como un garbanzo, ¿no?, como un frijol. Va a estar en la línea media, ¿no?, en la línea alba. Va a ser dolorosa, va a ser en la edad preescolar. En la edad escolar a veces es reductible, como puede también ser irreductible, ¿no? Depende también de qué depende esto, de la cantidad de contenido y del anillo o del orificio, ¿no?, de donde sale esta producción externa. El contenido va a ser el epiplon y no se resuelve a solas. Entonces, si no es que no se resuelve a solas, la cirugía va a ser de 3 a 4 años, y esto debe ser remitido al diagnóstico, o sea, que se debe prescribir en esta clínica. En la hernia umbilical, la lesión es más frecuente en la pared abdominal en lactantes, y va a ser en la frecuencia de 10% en recién nacidos sanos, con defecto de cierre de la fascia y también con contenido intestinal. Y los factores, en este caso va a tener factores de riesgo, los de raza negra, los de síndrome de Down, en los que tienen hipotiroidismo. Esto va a empezar a partir de la segunda, o se puede dar a partir de la segunda semana de vida, las umbilicales, ¿no? Desaparecen menos de un año de vida, y el 80% cierran a los que tienen menos de 4 años. Y si en caso de que sean más grandes, de 5 a 6 centímetros, van a desaparecer a partir de los 5 a 6 años. ¿Y qué pasa si se quiere hacer una cirugía? Va a ser a partir del mayor a 2 años de vida. Si es que sigue creciendo, mayor de 2 centímetros, después de 1 año a 2 años. Si es que persiste a los 4 o 5 años de vida, si es sintomática, si es que también le produce, aparte del dolor, fiebre, ¿no?, si es que se produce también pus, ¿no? Entonces, si es que hay también, importante, ¿no?, si es que hay una estrangulación, por lo tanto, isquemia, hipoxia y necrosis, ahí se debe hacer una cirugía. No se debe vendar y las complicaciones son raras. Y pues esto es todo. Espero que les haya servido y muchas gracias también por su atención. Muy agradecido por su participación en este caso del ponente. Invitamos a los participantes, si en algún caso tienen alguna duda, lo pueden escribir o en todo caso encender su micro para hacer la misma. Mientras tanto, voy a estar enviándoles lo que es el link de la asistencia. Den un momento, por favor. Hola, buen día. ¿A dónde envían buenas noches, el link de asistencia? Además del link de asistencia, le estamos enviando un link de preguntas para que puedan reforzar su conocimiento de esta ponencia. Ahí lo van a estar resolviendo. Tenemos una pregunta de López Portillo Ashley. ¿Cuáles son las principales complicaciones de estas hernias en pacientes pediátricos?
Perdón, ¿podría repetir su pregunta? Claro que sí. ¿Cuáles son las principales complicaciones de estas hernias en pacientes pediátricos? Bueno, las principales complicaciones sería también determinar según sus características, ¿no? Si es un paciente pediátrico, sería ver si es, cuál es la mayor recurrencia de tipo de las hernias. En este caso sería la hernia umbilical y sería ver, uno, si es que es reductible o no. Si es que es reductible, sería mejor, ¿no? Para poder evitar que el contenido siga saliendo o protruyéndose. Y si es que no es reductible, si es encarcerada, entonces es peligroso, ¿no? De que puedas, no pueda volver a la pared abdominal y por lo tanto pueda estrangularse, ¿no? Por el tamaño del anillo o como ya les había explicado, ¿no? Si es que por este defecto de la fase transversal, en este caso sería de la umbilical, de la línea alba o del anillo umbilical, el tamaño del anillo va a ser pequeño, por lo tanto, su complicación en este caso sería la isquemia, que estaría dada por la estrangulación. Entonces sería riesgoso, ¿no? Para el niño, porque en este caso el contenido que es el epiplón estaría en riesgo, ¿no? Por su alta vascularización. Y sería eso, porque las arterias, todos los vasos estarían comprometidos. Muchas gracias por esta respuesta. Si hubiera alguna pregunta, estamos atentos aquí al chat. Voy a nuestra pregunta de López Portillo. ¿Cuáles son las diferencias entre las hernias de nacimiento y las hernias provocadas? Pues si son de nacimiento serían las congénitas y las hernias provocadas serían las adquiridas, ¿no? Entonces, estos serían diferencia más que todo, ¿no? Si es de nacimiento, este, sería más bien por un defecto congénito a nivel embriológico, ¿no? De la formación de la fascia transversal, del anillo inguinal, de todas estas fascias y ya con neurosis de la pared abdominal. Y las provocadas ya sería posteriormente a su crecimiento, ¿no? Mayormente en los niños es más congénito, ¿no? Y en los adultos ya sería ya más adquirida o provocada por varios factores, ¿no? Como la obesidad en las mujeres embarazadas, ¿no? Que tienen hipertensión intraabdominal, y sería eso, ¿no? O si no, también por golpes, por ejemplo, algún accidente que serían en este caso las provocadas, ¿no? Que me faltó complementar, creo, en mi exposición, que por ejemplo un accidente de tránsito puede producir una evisceración, o sea, sale el contenido y en este caso también sería ciertamente una protrusión, un tipo de hernia. Y eso serían las dos diferencias. Entendido. En este caso tenemos una pregunta adicional. Entre las congénitas y las adquiridas, ¿alguna es más dolorosa? Pues ambas son dolorosas en sí, pero hay que ver también que las congénitas, el bebé los va a expresar, en este caso con llantos, ya, y las adquiridas, que en este caso serían los pacientes adultos igualmente, las personas lo pueden soportar por un cierto tiempo y con los medicamentos, pero en sí esta no es la solución. Entonces, dolorosos depende del paciente, uno, en el caso de las adquiridas, pero entre las dos, ambas son dolorosas, porque una de las características es el dolor.
por la propia ruptura, ¿no? de estas fascias de la pared abdominal. Perfecto, creo que con eso culminamos la ronda de preguntas. En este caso, agradecemos por su presencia, por su conocimiento que nos ha brindado. Ahí están agradeciéndole por el chat del Meet. Y bueno, esperamos contar en más ponencias con su presencia. Y gracias. Creo que todos han podido aprender algo nuevo sobre hernias y lo van a reforzar en el link de las trivias. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, chicos, espero que les haya servido y pues también voy a dar más contenido así en mi canal de YouTube. Y pues nada, agradecerles por su atención y por las preguntas. Y este es un tema interesante, ¿no? Ustedes también que están en 10º ciclo, en 5º año ya de medicina, o van a cursar recién el 5º año de medicina, es un tema muy, muy hermoso, ¿no? Y ciertamente es mucha anatomía, pero es bien chévere, es cuestión de relación más, o sea, de memoria y de relación, pero es todo, ¿no? Que se esfuercen y pues nada, gracias también por su atención.